necesita más de ti, necesita más de ti, Dios, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesito más de ti, oh Dios. Necesita más de ti, necesito de ti, Dios. Necesito más de ti. Oh, necesitamos más de ti, Padre Celestial. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Y ahora con nosotros el pastor Francisco. Dios lo bendiga. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana, qué bendición, bueno, alabar al nombre del Señor, gloria al Señor. Así es que estamos contentos, agradecidos lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy con nuestras vidas. Gloria al Señor, así es que un día maravilloso de adorar a Dios, un día pues tan lindo, pues el domingo, día del Señor, dice la palabra. Gloria al Señor, donde todas las naciones tienen que adorar a Dios. Gloria al Señor, así es que en este día, un día de bendición, le damos gracias a Dios, pues este año está terminando, gloria al Señor, y nos está dejando buenas cosas. Primeramente, la palabra del Señor, un lugar donde adorar a Dios, los años de vida que nos ha regalado, nos ha dado salud, nos ha dado trabajo, bueno, la bendición de Jehová, gloria al Señor. Así es que, como dice la palabra, que la bendición de Jehová no añada tristeza, gloria al Señor. Estamos terminando un año gozoso, bendecidos en la palabra del Señor. Bueno, glorificando el nombre poderoso del Señor, agradecidos con Él lo que ha hecho durante todo este año y toda nuestra vida, en nuestras vidas, gloria al Señor. Así es que hay por qué adorar a Dios, hay una razón por qué adorar a Dios. En la vida antigua, en este tiempo que estamos viviendo hoy, actualmente de fiesta, ya estamos preparados para la bebida, el baile, bueno, y cuántas cosas. Gloria al Señor. Y bueno, como dice en la palabra, esta costumbre pagana no se ha terminado, no ha cambiado, todavía sigue peor todavía. Gloria al Señor, un desenfreno moral, como dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 24 y versículo 39. Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Comiendo, bebiendo, casándose, ofreciéndose en casamientos, en orgías y cuantas cosas. Eso es el tiempo que estamos viviendo hoy, gloria al Señor. Pero qué lindo como creyentes, como iglesia, bueno, adorando el Todopoderoso, gloria al Señor, glorificando su nombre. Así es que un día de bendición. Saludamos a todos los hermanos que están conectados en este momento, en el servicio de la transmisión. Bueno, y qué bueno es adorar a Dios. Por medio ahora tenemos un sistema tan maravilloso que es Internet, gloria al Señor. Un sistema tan lindo, gloria al Señor, que podemos llevar la palabra a diferentes lugares de la tierra, gloria al Señor, y que antes eso no se daba. Para predicar el evangelio tenía que tomar un avión uno, irse a predicar, a llevar el mensaje, gloria al Señor, que las almas se salvaran. Ahora tenemos este sistema, pues que por medio de este sistema enviamos esta palabra hasta diferentes lugares, gloria al Señor. Bueno, ahorita actual está en sintonía nuestra amada amiga y hermana Lupita Brusman en Sudáfrica, gloria al Señor. Y que bueno, pues saludamos a nuestra hermana allá en Sudáfrica con su familia, su esposo, gloria al Señor. Que el Señor me la continúe bendiciendo y me la guarde en ese lugar de Sudáfrica, gloria al Señor. Y aquí pues tenemos este altar, gloria al Señor, que el Señor nos ha dado,
gloria al Señor, para adorar el nombre del Señor y que las almas se salven, mandar esa palabra de bendición y salvación, gloria al Señor, que estamos predicando conforme lo que dice la palabra del Señor, lo que dice la Biblia, para que vidas sean salvadas, vidas sean sanadas, vidas sean restauradas, que el cautivo sea libre, gloria al Señor. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado, gloria al Señor. Así que una bendición. Saludamos a los hermanos que están aquí presentes, nuestra hermana Cintia, Nelson, Alex, gloria al Señor, hermana Marjorie, Gerardo, gloria al Señor, mi esposa Claudia, aquí es su servidor. Le mandamos saludos a todos los hermanos. ¿Cuánto le dicen a los hermanos saludes? Gloria al Señor. Le mandamos saludos a todos los hermanos, gloria al Señor, y los que han estado todo este año en sintonía con esta palabra del Señor. Gloria al Señor, glorificando el poderoso nombre del Señor, y sabemos que el Señor ha hecho cuántas cosas, gloria al Señor. Ha hecho grandes bendiciones, ha cambiado la mente de muchos, gloria al Señor, a través de la predicación del Evangelio, porque solo tenemos un solo Evangelio, una sola fe y un solo Señor. Así es que no podemos adorar ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Una sola fe, un solo Señor, como dice la palabra, y un solo Evangelio. Así es que voy a predicar el Evangelio de la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo. Y como tema tenemos en el día de hoy la condición de la iglesia actual. Usted va a ver por la palabra del Señor cómo está la iglesia actual. Gloria al Señor. Cómo está la creencia, los creyentes, gloria al Señor, en el siglo XXI. Gloria al Señor, pero está profetizado por la palabra del Señor, por la boca del Señor, que en los últimos tiempos muchos iban a apostatar de la fe. Escuchando, y el Señor por ahí lleva la condición de la iglesia, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Gloria, es lo que se está viendo hoy, gloria al Señor, la confusión de cuánta gente. Pero vamos a entrar en la palabra y vamos a orar antes de comenzar la predicación. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en este día, Señor, le damos toda la gloria y la honra por poner ese querer como el hacer de su buena voluntad. Señor, me levanto ante su presencia, Señor, glorificando su nombre, Señor, proyectando esa fe, ese amor, esa fidelidad, esa consagración a su palabra, Dios mío. Enviamos esa palabra de bendición a cuántos cientos de vidas, cuántos lugares de esta tierra, Dios mío, que vidas pueden ser salvadas, vidas pueden ser sanadas de toda enfermedad. Señor, que el cautivo puede ser libertado del pecado, de la muerte, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sabemos que esta palabra dice que no retornará vacía, sino que hará efecto en los corazones de aquellos que están necesitados de esta palabra. Gracias, Espíritu Santo. Bendice aquí su pueblo, su iglesia, los hermanos juntos aquí en armonía. Gloria al Señor. Le damos toda la gloria, Señor, por la bendición que hemos recibido todo este año de parte suya, mi Dios, que nos ha dado su palabra, Señor, su consejo, su amor y su misericordia, Dios mío, que nos ha guardado de la muerte, de la enfermedad, del peligro, Señor, de todo accidente, de toda enfermedad. Señor, le damos toda la gloria y toda la honra, Señor. En este día, Señor, bendice los hogares que han abierto las puertas para que esta palabra entre, Dios mío, que abra los corazones de las personas que están, Señor, preocupadas, afligidas, que esta palabra, Señor, les pueda dar fuerza, fortaleza y aliento. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias en esta mañana, Dios mío. Gracias por su amor y su misericordia que nos da fuerza y fortaleza para continuar predicando su palabra. En el nombre poderoso de Jesús, y aquí el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, en esta mañana. Vamos a predicar bajo el tema la condición de la iglesia actual. Gloria al Señor. ¿Cómo está la iglesia actual? ¿Cómo está la fe de millones y millones de personas? Gloria al Señor. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de estas cosas. ¿Qué habla la palabra acerca de estas cosas que están aconteciendo? Gloria al Señor. Esto no es invento mío, ni palabra mía, ni que pongo palabra. Es lo que dice la Biblia. Gloria al Señor. Y lo que dice la Biblia hay que hablarlo, hay que enseñarlo, hay que aconsejarlo y hay que recibirlo, bueno, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, como la palabra del Señor, para que podamos ser cambiados y transformados. Gloria al Señor, a través de la palabra del Señor. Apocalipsis, vamos a leer el versículo 2, capítulo 2 y versículo, vamos a leer del 14 en adelante. ¿Qué nos habla la palabra? Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y aquí el pueblo de Dios dice,
Amén, gloria al Señor. Dice la palabra, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y dice el 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Que el Señor añada bendiciones a esta palabra. Gloria al Señor. Bueno, qué bueno la palabra del Señor, pero dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Qué bueno la palabra. Gloria a Dios. Y tenemos algo en común, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Gloria al Señor. Muchos dicen, bueno, ¿y esto qué será lo que quiere decir? Gloria al Señor. Bien claro, la palabra nos enseña que tenemos nosotros una palabra que hemos aprendido, el Evangelio, que cambia y transforma. Un Evangelio dice que hemos nacido de nuevo, nacido del Espíritu Santo, por oír la palabra del Señor, por oír la enseñanza de la palabra. Pero dice, esta palabra nos trae en esta mañana, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mire, dice la palabra, contra ti. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes, dice la palabra, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas y que no, y yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Gloria al Señor. Estará peleando el Señor en estos tiempos que estamos viviendo. Estará en una gran pelea el Señor en este tiempo, porque dice la palabra, pelearé con la espada de mi boca. Gloria al Señor. ¿Por qué? La palabra se está predicando. El remanente del Señor está predicando lo que dice la palabra. El Señor está peleando con la palabra del Señor, con espadas de su boca. Gloria al Dios. Porque tenemos que reconocer, si estamos mal delante de Dios, hay que reconocer que estamos mal y que necesitamos arrepentirnos. Necesitamos nacer de nuevo. Hay que reconocer, mi querido hermano, amigo, la palabra para eso es para enseñarla. La palabra es para cambio. La palabra no es para tener una forma de vivir, pero a medias con el mundo. Gloria, es una transformación, un cambio de vida, un estilo de vida. Gloria al Señor para el creyente. Gloria a Dios. Pero dice la palabra, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuánta gente es ahora abrazándose con la idolatría, la falsedad, con doctrina, como dice aquí? Bueno, retiene la doctrina de Balaam. Gloria al Señor. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Una doctrina diabólica, del diablo. Gloria al Señor, que infiltran a todo tipo de negocio en la iglesia. Gloria al Señor, pero miramos la iglesia actual, cómo está hoy la iglesia actual, cómo está pasando la iglesia actual. Gloria al Señor, porque dice la palabra, Balaam fue un falso profeta, un falso predicador. Gloria a Dios. Y miramos por la palabra, como dice, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuántos han cambiado la palabra del Señor? ¿Cuántos se han separado del verdadero evangelio? ¿Cuántos han cambiado, bueno, la forma de vivir? ¿Por qué? Porque han escuchado a los espíritus engañadores, a las doctrinas diabólicas. Pero dice la palabra que este Balaam fue un falso profeta, un falso predicador, que vendió su servicio a un rey idólatra. Mire, hoy estamos viendo cuánto predicador que antes tenía una palabra tremenda en su boca, la palabra del Señor. Y cuando soltaba esa palabra, cuánta gente se confrontaban con el pecado. Cuánta gente corrían a la presencia a recibir al Señor.
Porque la misma palabra los llamaba al arrepentimiento. La misma palabra los llamaba a cambio, gloria al Señor, de su condición pecaminosa de sus vidas. Gloria al Señor. Hoy miramos por la palabra y lo vemos en nuestra carne propia. Que salimos a la calle a predicar, uno predica como, bueno, la palabra del Señor y la gente pasa como que sin nada. Usted se pregunta y yo me pregunto también qué estará pasando. Gloria al Señor. Sencillamente porque muchos han cambiado la forma de vivir y la palabra. Y muchos su corazón está cauterizado, entenebrecido, duro. Gloria al Señor. Pero qué bueno la palabra, que este falso profeta, dice la palabra, gloria al Señor, vendió su servicio a un rey idólatra. Y dice, y lo inició a tentar a Israel, a cometer, a que se acomodara, dice, su fe a la idolatría. Mire, ahora hay una gran influencia, usted lo está viendo, por cualquier parte del mundo que usted vaya, esta influencia diabólica, demoníaca, estos demonios, estos espíritus engañadores, cómo han salido por todo el mundo, cómo están llevando el mensaje tan cambiado y transformado de la palabra del Señor. Y dice la palabra que este falso profeta quería que el rey acomodara su fe a la idolatría. Qué tremendo, gloria al Señor. Pero por tanto la doctrina de Balaam se refiere a los maestros, predicadores corruptos que llevaban al pueblo a una funesta avenencia con inmoralidad. Bueno, arrastraban el pueblo a una inmoralidad. Los falsos maestros, falsos predicadores, los falsos profetas, arrastraban al pueblo a la inmoralidad, como lo estamos viendo hoy en la iglesia actual, de la misma forma. Gloria al Señor. Usted puede reconocer, usted puede entender y puede reconocer en su alma, en su espíritu, y lo que usted ha aprendido de la palabra del Señor. Gloria al Señor, que usted aprueba lo que dice la Biblia. Lo que estamos viendo, cuánto falso profeta, cuánto falso predicador, arrastrando cuánto creyente se encuentra por delante al error. De esta manera dice que este profeta mentiroso, falso, Balaam, arrastraba, bueno, y quería acomodar a que el pueblo, bueno, se acomodara la fe a la idolatría. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un evangelio idólatra. Un evangelio que a todo le hace fiesta. A todo lo acomoda, gloria al Señor. A todo le está dando, bueno, la luz verde, gloria al Señor. Así estamos viviendo ahora en la iglesia actual, con los falsos profetas, con los falsos predicadores, los falsos maestros, bueno, que llevan al pueblo, bueno, a una inmoralidad, gloria al Señor, y mundanidad, y a las falsas ideologías de todo por causa de superar su forma personal. Esto lleva un propósito, lleva un fin. El fin es llenar su propósito personal. ¿De qué? Bueno, ya sabemos de que buscan lo bueno, lo económico. Gloria al Señor. Tiene un fin de llevar a la gente al error, a la mundanalidad, a la idolatría, porque ellos quieren llegar a un fin de recibir, mire, lo que se llama dinero, prosperidad personal. Gloria a Dios. Ahora vemos por la palabra del Señor, más adelante vamos a ver si realmente estamos viviendo una vida de verdad, o una vida, bueno, de creyente, una vida del evangelio, o una vida si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Si estamos seguros nosotros que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, tenemos que dar una razón por qué. Gloria al Señor. Tenemos que tener algo seguro de que sí nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero ahora en esta condición, como dice la palabra del Señor, que esta gente, falsos profetas, llevan una forma, bueno, de superación personal, de ganancias económicas. Es evidente que la iglesia, dice la palabra, tenían maestros que enseñaban que eran, dice, compatibles la salvación
por la fe y a este estilo de vida inmoral. Los falsos maestros, los falsos predicadores querían llevar la fe que era compatible, llevar junto con el mundo y la inmoralidad junto con la fe. Es imposible, como dice la palabra del Señor, pero lo enseñaban estos falsos predicadores, este falso profeta Balaam, gloria al Señor, que hasta el día de hoy ha introducido esa doctrina de Balaam. Está dominando en la iglesia en el siglo XXI. Y la doctrina de los nicolaitas. Está funcionando esa doctrina, gloria al Señor. Pero dice la palabra que el Señor se ha guardado 7,000 que no han guardado sus rodillas a los Baales. Gloria al Señor. Pero aquí la palabra nos enseña que Balaam ha sido un falso profeta. Gloria al Señor. Y muchas iglesias le han dado lugar a Balaam y a los nicolaitas a que ministren la iglesia. Vemos ahora, gloria al Señor, ahora nada es pecado. Todo está bien. Media vez que confiese al Señor como Salvador de su alma, todo está bien. Gloria al Señor. Pero bueno, como dice la palabra, el falso profeta, este falso predicador, este falso Balaam, bueno, le introdujo al rey la idolatría. Gloria al Señor, como lo vemos hoy. Ahora dice la palabra del Señor. Esta palabra dice, la llevan que sea compatible con la salvación por la fe, que es un estilo inmoral de la vida. No se puede mezclar lo santo con lo profano. No se puede. Gloria al Señor. Mucha gente quedan confusas con la palabra del Señor. Pero bueno, allí es aquel que no quiere escuchar la palabra, no quiere entender lo que dice la Biblia. No, yo no entiendo, yo estoy confundida. No, escuche la palabra. Gloria al Señor, tenemos el mensaje. Gloria al Señor. ¿Por qué? Le han enseñado, usted está bien porque ya aceptó al Señor. Usted está bien delante de Dios. Gloria al Señor. Pero bueno, esa es una doctrina de Balaam. Gloria al Señor, pero tenemos la palabra. Tenemos algo maravilloso, que como dice la palabra del Señor, tenemos algo que nosotros podemos entender lo que dice la Biblia. Pero dice la palabra que Él peleará contra ellos. Sabemos que no estamos solos, usted y yo no estamos solos. Con nosotros están 3 que nos guardan y nos dirigen, nos enseñan y nos llevan por lugares que no corremos peligro, que se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando retenemos la palabra del Señor, sabemos que dice la palabra que haremos morada con Él. No dice voy a hacer morada con Él, porque son 3. Dice haremos morada con Él. ¿Con quién es Él? El creyente que se guarda para Dios. Haremos morada con Él. Gloria al Señor. Pero dice la palabra, yo pelearé contra ellos. Pero dice la palabra del Señor, aquí mismo en Apocalipsis 2:16, dice la palabra, por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que dice la palabra lo recibe. Gloria al Señor. ¿Quién puede conocer mejor la palabra del Señor sino el que recibe la palabra de Dios? ¿Quién puede estar seguro de la salvación sino aquel que está seguro que está viviendo una vida plena delante de Dios? Una vida consagrada a Dios, fiel a Dios, buscando de Dios. El único que puede conocer. Yo no puedo conocer su forma de vivir, su forma de pensar, de decidir, de hacer. Gloria al Señor. Pero si usted está viviendo una vida
plena delante de Dios, sabemos que solamente usted conoce lo que Dios le ha dado. Solamente usted conoce lo que Dios ha puesto en su corazón. Solamente usted conoce lo que le ha ofrecido a Dios. Y Dios dice, peleará por nosotros. Peleará con ellos en contra de aquellos que quieren infiltrar lo malo en nuestro corazón y en nuestra mente. Y que cambiemos la palabra del Señor. Pero dice la palabra, acá mismo, Jesús se opone a cualquiera que dentro de sus iglesias promuevan una actitud tolerante hacia el pecado. El Señor está peleando siempre. No estamos solos. El Señor está peleando siempre, siempre con aquellos que están queriendo infiltrar y tolerando el pecado. El Señor está en acción siempre. No estamos solos. Gloria al Señor. ¿Por qué a veces nos dicen fanáticos, nos dicen religiosos? Porque no participamos de ciertas cosas idólatras. No participamos de algo que no está correcto delante de Dios. Y los separan, nos hacen un lado. Gloria al Señor. A veces hacen, bueno, sus reuniones, su fiesta. Gloria al Señor. A nosotros los dejan por fuera. Gloria al Señor. Ponemos un ejemplo. Gloria al Señor, de los que guardamos la palabra del Señor. Gloria al Señor, pero dice usted no lo podemos invitar. Usted no entra en ese lugar. No cabe, no tiene lugar, no tiene asiento. Gloria al Señor, porque usted es diferente. Sí, claro. Somos diferentes porque tenemos una palabra donde el Señor nos ha puesto leyes y orden y estatutos conforme a la palabra de Él, que vivamos conforme Él le agrada. Gloria al Señor. No es para agradar al hombre, sino que agradar a Dios. Y cuando agradamos a Dios, nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu está siempre listo para adorar a Dios. Gloria al Señor. Pero dice la palabra del Señor que esta gente que el Señor pelea por nosotros, bueno, muchas iglesias promueven una actitud tolerante hacia el pecado. Es lo que estamos viendo hoy. Gloria al Señor. Tolerando cuántas cosas el pecado. Tolerando, bueno, que usted está bien con lo que hace. Usted está bien con eso que está haciendo. Gloria al Señor. Mucha gente, gloria al Señor, corrompida. Tienen negocios. Un ejemplo, tienen negocios, creyentes que tienen negocios. Estamos hablando a los creyentes, no estamos hablando al mundo, a los creyentes. Muchos creyentes tienen negocios. Tienen obras de trabajo, gloria al Señor. Ponen a trabajar a la gente. Algunos, bueno, dice, bueno, este es indocumentado, como que fuera una gente rara, un animal raro o algo raro, gloria al Señor. Le da trabajo y comienza a explotarlo. Lo hace trabajar y trabajar y trabajar. Y no es digno de darle algo, decir, tienes hambre, ¿qué necesita? No, lo explota de una forma que trabajan por horas y horas y horas. El día de pago, ni le pagan, sino le dice, bueno, no hay dinero, te voy a pagar la otra semana. Teniendo el dinero para pagarle. Y tiene el dinero, pero no lo tiene completo para pagarse su tiempo de horas de trabajo. Miren, la forma de muchos que son cristianos que tienen negocios, tienen empresas en esa condición, tolerando la maldad, el pecado. Y dice, y van a la iglesia, mire, y no llevan completo de su ganancia, la ofrenda a Dios. A modo que le roban a Dios y le roban también a su prójimo, le roban también a sus subalternos. Así está la condición, tolerando, dice la palabra del Señor, que estas iglesias toleran y promueven una actitud tolerante hacia el pecado. Y dice, y prometen emprender una batalla contra los inmorales que dicen ser creyentes y no se arrepienten. El Señor tiene una gran batalla, gloria al Señor, peleando contra todos estos falsos creyentes. Gloria a Dios.
Tenemos algo importante. Gloria al Señor. Y mire, todo se queda una corrupción que vivimos en una sociedad. Gloria al Señor. Y lo que no es normal en el pueblo de Dios. El mundo puede vivir como quiera. Y ha vivido como quiera. Gloria al Señor. Y Dios está llamándolos al arrepentimiento. Pero lo que no es normal en la iglesia, gloria al Señor, que toleran todas estas cosas que vienen del mundo y no ha salido el mundo de la vida de ellos. Gloria al Señor. Usted lo puede ver y usted puede decir, es cierto, yo conozco gente que ponen a empresarios que dicen que son creyentes, se proyectan cristianos, empresa cristiana, y le ponen nombre de la Biblia. Gloria al Señor. Y explotan al trabajador. Su salario al final de la semana o cuando quiera pagarle al mes, gloria al Señor, va corto, quitándole parte de su salario, cortando su salario, gloria al Señor. Ahora dice la palabra, tolerando el pecado. Dice, bueno, esto es pecado, robarle. Y después dice, van y dice aquí, traigo la ofrenda hacia Dios, para que Dios me multiplique, para que Dios, no lo hacen con una actitud de agradecido. El Señor me bendijo esta semana, gané tantos miles, gloria al Señor, y yo le voy a dar al Señor lo que le pertenece, la ofrenda a Dios, voy a ofrendar. Gloria al Señor, pero no llevan la ofrenda completa. Le roban al trabajador y le roban a Dios. Ahora miramos una actitud que hay en el ser humano, en la iglesia actual, una iglesia que se ha corrompido. ¿Por qué se ha corrompido? Por los falsos predicadores. Por eso se ha corrompido la iglesia, por los falsos predicadores que toleran el pecado. Gloria al Señor. Y hacen alianza con la idolatría y la inmoralidad. ¿Por qué? Porque tienen un fin de un lucro personal. Pero sigue diciendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra. Dice que los creyentes que son inmorales, si no se arrepienten, bueno, perderán su alma. Gloria al Señor. Pero dice la palabra, el que tenga oídos para oír, oiga. Ahora mucha gente no le gusta la palabra, no le gusta la enseñanza de lo que dice la Biblia. Gloria al Señor. Prefieren irse a un lugar donde les hablan de fábulas. Les hablan de cuántas cosas, gloria al Señor. Que se sientan cómodos, que su pecado se lo toleren, que sus pensamientos idólatras se los acepten, que todo lo mundano, lo inmoral, se lo acepten y que están bien. Gloria al Señor. Y para más seguridad le preguntan al predicador, bueno, no importa el nombre que sea, predicador, ¿será malo esto? Y le empiezan a enumerar cuántas cosas. Gloria al Señor. No, eso está bien. ¿Usted ya aceptó al Señor? Sí, ya lo acepté. Gloria al Señor, pues usted está bien. Gloria al Señor. Lo engañan con la palabra y lo engañan que está bien. Usted necesita cambiar de rumbo. Gloria al Señor. Busca el rumbo para arriba, no busca el rumbo para abajo. Gloria al Señor. Pero la palabra nos enseña. Gloria al Señor. Dice la palabra, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Hay que escuchar las advertencias del Espíritu Santo. Hay que escuchar lo que dice el Espíritu Santo. Gloria al Señor, porque si no oímos a la advertencia del Espíritu Santo, lamentablemente estamos perdiendo el tiempo. Porque dice la palabra del Señor, hay que escuchar la advertencia del Espíritu Santo. En estos tiempos constantemente se pronuncian las mismas palabras de Cristo a la iglesia. ¿Qué dice la palabra? Ordenándoles a los creyentes de hoy que venzan el pecado en el mundo y no toleren la inmoralidad. Una palabra que el Señor está hablando. Una palabra que el Señor está enseñando. Una palabra que el Señor está llamando la atención. El Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo está pronunciando, anunciando, gloria al Señor, estas palabras, gloria al Señor. Advirtiendo
al creyente, advirtiéndole a la iglesia, al pueblo, gloria al Señor. Bueno, tenemos la palabra, que estas mismas palabras de Cristo a la iglesia, gloria al Señor, bueno, que se abstenga al creyente, que venza el pecado en el mundo. Una advertencia que venciendo el pecado, parándose firme, gloria al Señor, en este mundo, gloria al Señor, vamos a vencer el pecado. Gloria al Señor. Y bueno, ese es el trabajo del creyente, vencer el pecado. Y cuando vencemos el pecado, bueno, sabemos que estamos en manos de Dios. Ya salimos de manos del enemigo, Satanás. Porque el que está en pecado está bajo el yugo de Satanás. Gloria a Dios. Pero bueno, tenemos la palabra. Gloria a Dios. Pero tenemos algo tan importante. ¿Cómo está viviendo la iglesia actual? Usted puede ver lo que dice la palabra. Usted puede ver en cuántos lugares tal vez que usted conoce o ha visitado la forma de la predicación que hay. La forma de los creyentes que hay en esos lugares. La mente que hay de muchos creyentes. Gloria a Dios. Usted se va a dar cuenta qué es lo que hay en su corazón. O qué han recibido de la palabra. Y qué están recibiendo de la palabra. ¿Cuál es la enseñanza que están recibiendo? Usted se está dando cuenta. Gloria al Señor. Pero bueno, tiene la palabra bien, bien claro. Como dice la palabra, que tengo oídos para oír, oiga lo que dice la palabra del Señor. Lo que dice el Espíritu Santo. Vencer es lograr el pecado. Vencer algo que la inmoralidad y la importancia que hay. Ahora dice la palabra, toda esta gente que no quieren arrepentirse, perderán la presencia de Dios y del poder del Espíritu Santo. Bien sencillo, bien clarito, gloria al Señor. Perderán la presencia del Señor y la comunión con el Espíritu Santo. Así está la iglesia actual, una iglesia, bueno, que se arropa, como dice la palabra, una iglesia actual que se viste del mundo, se llama, ¿cómo se llama esa ropa que lo usa el hombre y la mujer? Unisex. Se viste del mundo y se viste de Dios. Gloria al Señor. No se sabe qué es, gloria al Señor. Pero dice la palabra, perderán la presencia de Dios y del poder del Espíritu Santo. Se convertirán, ¿en qué dice? En enemigos de Dios. Ahora vemos una iglesia, lamentablemente, decirlo, pero es la realidad. Iglesia enemiga de Dios. Es lamentable decirlo, pero es la verdad. ¿Por qué? Sencillamente porque han desviado la palabra. Han desviado lo que dice la Biblia, lo del Señor, y tolerando cuantas cosas inmorales en la iglesia. Gloria al Señor. Pero bueno, dice la palabra del Señor, se convertirán en enemigos de Dios. En cambio, si vencen, recibirán, dice, el maná escondido, la vida espiritual y una piedrecita blanca que significa el triunfo de la fe sobre todo lo que trata de destruir la devoción a Cristo. Recibirá esta palabra, este nombrecito, una piedrecita. Gloria al Señor. Qué bueno, ¿por qué? Porque todo lo trata ahora con devoción hacia Cristo. Gloria al Señor. Qué bueno es guardarse para Dios. Qué bueno es buscar a Dios. Sinceramente es una bendición. Hay cosas que realmente a Dios no le agradan, pero tenemos que quitarlas. Y cuando las se quitan, duelen a veces porque ya estamos acomodados a esas cosas. Gloria a Dios, ya estamos bien alineados con cuántas cosas. Gloria al Señor. No voy a decir cuántas cosas, pero sabemos que cuando no estamos bien delante de Dios y queremos después ya ser justos, entonces nos va a doler porque tenemos que arrancarlo, gloria al Señor. Que desaparezca, gloria al Señor. ¿Por qué? Sencillamente,
Porque la carne es el motivo de todas estas cosas. Pero cuando hacemos morir, como dice la palabra, los deseos de la carne, gloria al Señor, las cosas van a cambiar. Gloria a Dios. Pero bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Apocalipsis 2:20. Gloria al Señor. Apocalipsis 2:20 dice la palabra. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se profetiza, y enseña, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vuelvo a repetir. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Gloria al Señor, lo vamos a parar ahí. Dice la palabra del Señor, que toleras a esa mujer. Bueno, y esa mujer parece que se pasea en todos lados de la tierra. ¿Cómo que se llama esa mujer? Jezabel. Parece que esa mujer como que, bueno, se introduce en todos los lugares, pero dice la palabra del Señor, un pecado que prevalecía en la iglesia. Un pecado que prevalece hasta el día de hoy. ¿Será verdad o no será verdad que ese pecado prevalece hasta el día de hoy? En la iglesia actual. No ha desaparecido esa mujer. Gloria al Señor. Que seduce. ¿A quiénes seduce, dice? ¿Qué dice la palabra? ¿Seduce qué? A sus siervos. ¿A qué dice? A fornicar. Qué tremendo. Gloria al Señor. Ahora se estará dando eso todavía en la iglesia actual. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué tendrá Jezabel? ¿Qué tendrá Jezabel de apariencia? ¿Qué palabras seductoras? ¿Qué tendrá Jezabel? Qué tremendo, que el Señor le reprenda a Jezabel. Y dice la palabra del Señor. Dice que un pecado que prevalece en la iglesia. Ahora es una tendencia a tolerar el pecado, la injusticia y la enseñanza contraria a lo que dice la palabra del Señor de parte de sus dirigentes. Una palabra que dice que predican en contra de la Biblia de lo que hablan sus dirigentes, sus predicadores. Se predicarán a ellos mismos, pero no están predicándole a la palabra del Señor, ni las almas están salvando. Gloria al Señor. Pero bueno, sigue diciendo la palabra del Señor. Sigue hablando la palabra que sus dirigentes, bueno, han caído de la fe. Dice, a ciertas personas, Juan lo llama Jezabel, nombre derivado de la Jezabel del Antiguo Testamento. Y que es sinónimo de qué? De idolatría y persecución. Este es el sinónimo de Jezabel. Sinónimo de idolatría y persecución. Mire que esa Jezabel está bien metida en el siglo XXI en la iglesia. Pero el Señor está peleando, gloria al Señor. ¿Por qué está peleando? Para que no lo salgamos de la verdad, de su palabra, de su verdad. El Señor nos está hablando por medio de su Espíritu Santo, para que no lo salgamos de su palabra. Gloria al Señor. Ahora, dice la palabra del Señor que este es el derivado de Jezabel, que es la idolatría. Gloria a Dios. Que esta palabra significa idolatría, que se revela en contra de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Ahora tiene la palabra del Señor que también tiene persecución. Mire cuánta gente proyectan su crítica, su odio, su envidia
¿Cuánta gente proyectan? Gloria al Señor, no estoy hablando de gente que está sentada, gente que están predicando la palabra del Señor. Proyectan que es sinónimo de Jezabel. Gloria al Señor. Pleito, contienda, enemistad, envidia. Todas estas cosas, gloria al Señor, vienen derivados de Jezabel. Porque Jezabel es lo que proyecta. Idolatría, gloria al Señor, mucha influencia de pleito y contienda. Gloria al Señor, pero qué bueno es la palabra del Señor. Persecución. ¿Cuánta gente está en persecución? Y están siguiéndolo, están como los periodistas que andan con la cámara, así, mire. ¿Se ha fijado esas personas que tienen problemas? Gloria al Señor, que andan allí con la cámara, siguiéndolo y le hacen preguntas. Gloria al Señor. Y que le pregunten al hermano Nelson, ¿usted guarda la palabra del Señor? Sí, yo soy un siervo de Dios, pero más tarde allá lo están viendo por otro lado, gloria al Señor. Pero que el Señor nos guarde, gloria al Señor, de caer en manos de Jezabel. Gloria al Señor. Hay que cuidarlos de Jezabel. Y mucha gente no sabe qué es Jezabel, el derivado de Jezabel. Muchos Jezabel y Jezabela. Amén. Muchos, bueno, se comparan con Jezabel. Son idólatras. Tienen persecución unos contra otros. Gloria al Señor, porque ese es el espíritu de Jezabel. Gloria al Señor, pero sigue diciendo la palabra del Señor, sigue diciendo Jezabel, gloria al Señor. Jezabel sigue siendo Jezabel, no se ha muerto. Saber cuántos años va a vivir Jezabel, bueno, hasta que el Señor levante su iglesia de esta tierra. Ahí se va a morir Jezabel. Pero dice la palabra del Señor, gloria al Señor. Sigue diciendo, gloria al Señor. Ciertas personas, Juan, la llama Jezabel nombre derivado, como dice la palabra, la Jezabel del Antiguo Testamento, que es el sinónimo de idolatría y persecución. Ahora dice la palabra, es probable que algunos creyentes aceptarán a los falsos maestros porque decían hablar de parte de Dios y exhibían grandes carismas y éxitos e influencias, bueno, que Cristo ha condenado ese pecado. ¿Qué estamos viendo hoy? Gloria al Señor, este tipo de predicadores que engañan a los fieles, gloria al Señor. Ponen sus éxitos para engañar a sus fieles, a sus congregaciones, como dice la palabra del Señor. Hablan de parte del Señor y exhiben grandes cosas con éxito e influencia. Gloria al Señor. Usted puede decir, hasta tal vez ha tomado decisión, dice, me voy a ir para esa iglesia. Dice, mira cuántas cosas. ¿Por qué qué? Porque algo Jezabel está influenciando a salirse de la verdad de Dios, aceptar lo falso, lo malo. El éxito de un falso profeta no viene de parte de Dios. Viene derivado de una avaricia y codicia. Ahora el éxito, la bendición de Dios viene por parte de la obediencia. Gloria al Señor. Que eso usted ni yo lo vamos a buscar, sino que las bendiciones, dice, del que obedece la palabra, dice que estas bendiciones lo seguirán. Y él no solo se queda ahí, lo seguirán, sino que los alcanzarán. Gloria al Señor. Pero bueno, qué bueno es la palabra del Señor. Bueno, la advertencia del Espíritu Santo para el pueblo de Dios, el remanente que está perseverando, el remanente que está buscando la presencia del Señor. Y dice la palabra, se debe rechazar a todo orador que dé la impresión de que sus propias palabras son más autorizadas que la revelación bíblica. Ahora dice la palabra del Señor, se debe rechazar. Usted, conocemos la palabra, yo conozco la palabra. ¿Cuántos conocen la palabra? ¿Y cuántos predicadores hay con palabras elocuentes? Y dice la palabra, se debe rechazar, escuche bien, se debe rechazar a todo orador
que de la impresión de sus propias palabras son más que autorizadas por la revelación en contra de la Biblia. Mire, algo tremendo que tenemos que nosotros pararlo firme. Y sabemos dónde lo vamos a parar. Gloria a Dios. Pero bueno, tenemos la palabra, tenemos el mensaje muy maravilloso, muy lindo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque algo que nos lleva cada día a buscar más de Dios es por la predicación de su palabra y la advertencia del Espíritu Santo. Algo que nos conlleva cada día, tengo que buscar de Dios, tengo que buscar la presencia del Señor, tengo que buscar a Dios, gloria al Señor. Pero qué bueno es la palabra del Señor, que esto se debe rechazar todo orador que impresiona con sus propias palabras dentro de la iglesia. Cualquiera que cometa esta inmoralidad participa de los placeres mundanos, gloria a Dios. Bueno, tenemos la palabra con frecuencia. Dice, algunos de la iglesia toleran a tales falsos enseñanzas por indiferencias y amistad personal, gloria al Señor. Mire, siempre hay un acomodo, siempre hay un acomodo que predicadores que son influenciados, gloria a Dios, son llamados la atención por no molestar al amigo, al doctor, y cuantas cosas. La palabra es la palabra, por igual, sea quien sea. Gloria al Señor. Dice la palabra que el Señor murió por todos nosotros. Ahora dice que Él no tolera tales falsas enseñanzas por indiferencias, amistad personal, el temor a la confrontación o por los deseos de paz, armonía, ascenso personal o dinero. Dios destruirá a tal iglesia junto con sus dirigentes. Mire, al final Dios va a destruir toda la iglesia que practican todas estas cosas. Mire, el final de la iglesia actual. Gloria al Señor. Porque aquí lo estoy hablando porque lo describe la Biblia. El final Dios va a destruir a estos dirigentes y a toda la iglesia. Gloria al Señor. Pero bueno, sigue diciendo la palabra. Vamos a ver qué dice aquí Apocalipsis, el versículo 24. Y dice la palabra en el versículo 24. Y a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Gloria al Señor. Lo demás, retenerlo hasta que yo venga. Usted y yo vamos a estar en medio de toda la falsedad y la mentira, el engaño de todas estas cosas. Vamos a estar en medio de gente de éxito. Vamos a estar en medio de gente que profesa piedad. Vamos a estar en medio de falsos predicadores, falsos profetas, falsos maestros. Gloria al Señor. Pero dice la palabra, retener lo que te ha dado hasta que yo venga. ¿Y qué nos ha dado el Señor? Su palabra. Gloria al Señor. El Señor nos ha dado su palabra. Pero bueno, tenemos la palabra del Señor. Tenemos algo bien importante. Gloria al Señor. Tenemos algo que el Señor nos cuida. Dice la palabra, había la iglesia que quienes se habían mantenido fieles a la palabra de Cristo y a su nombre de justicia. Dios afirma que los conoce y promete que reinarán con Él sobre las naciones. Mire qué tremendo, estará con nosotros. Y dice la palabra, reinará con nosotros sobre todas las naciones. Porque siempre hay un remanente, un grupo escogido, un grupo de creyentes que adoran a Dios. No es multitud, es un grupito pequeño. Un rebaño pequeño. Gloria al Señor, que alaban realmente a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, si usted es contado en ese grupito, en ese rebaño, dele gloria a Dios. Porque dice, por esa palabra el Señor vendrá por nosotros a buscarnos. Si retenemos la palabra, si retenemos el mensaje de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dice la palabra
de Cristo y sus normas y su justicia, Dios afirma que lo conoce y promete que reinará con él sobre las naciones. Ahora dice la palabra, las profundidades de Satanás pudiera referirse a las falsas enseñanzas que dice que a fin de experimentar plenamente la gracia y la salvación, Dios debe conocer la palabra, las profundidades del pecado y la familiarización de toda esa maldad. Esas son las profundidades del diablo. ¿Cuánta gente se proyecta? Bueno, dice, nosotros estamos, despertando el gigante, decretando, somos de éxito, las profundidades de Satanás. Cuando gente que estén hablando de esa forma, como dice la palabra, que estas son las profundidades que habla la palabra del Señor, las profundidades de Satanás, que pudiera referirse a las falsas enseñanzas que dicen que a fin de experimentar plenamente la gracia y la salvación de Dios, se debe conocer las profundidades del pecado y familiarizarse con toda lo que es maldad. Cuando se familiariza el pecado, bueno, aparecen un montón de parientes. Gloria a Dios. ¿Usted se ha fijado cuando gente tiene mucho dinero? ¿Cuánto se acercan parientes, se acercan amigos y cuántas cosas? De la misma manera, cuando dice las profundidades de Satanás, gloria al Señor, se refiere a algo que se familiariza con el pecado. Y al familiarizarse con el pecado, entonces viene cuánta infidelidad. Bueno, que es el mismo pecado. Se familiariza con todo tipo de maldad. Gloria al Señor. Pero lo que dice la palabra, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice, la exhortación de la palabra del Señor. Tenemos nosotros que realmente conocer las artimañas del enemigo. Y tenemos que conocer lo que nos habla el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Mucha gente se debilita. Como la sierva leyó en Isaías 42 y el versículo 3, hay algo bien importante que dice ahí. Si me lo puede leer la sierva, gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice, no se quedará la caña cascada, ni el pabilón se apagará. ¿Qué quiere decir eso? Bien importante saberlo. Aunque la gente caiga de cualquier situación, el creyente puede caer cuántas veces, porque estamos en esta tierra. No estamos exentos a no tener falta. Pero la misma palabra dice que Él no quebrará la caña cascada, ni el pabilón se apagará. ¿Qué quiere decir esto? Aunque caiga el creyente, el Señor no lo va a dejar postrado. Lo va a levantar, no lo va a destruir. No lo va a dejar tirado, abandonado. Gloria al Señor. Eso significa esa palabra. Me gustó la palabra que citó la hermana, gloria al Señor. Pero qué bueno, dice el versículo 25 de Apocalipsis 2. Y dice la palabra, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre todas las naciones. Bueno, qué bueno la palabra del Señor. La palabra de Cristo, ahora dice, hasta que yo venga, dice la palabra, aclaran que sus mensajes de advertencia y promesa a la iglesia se aplican también en todas las iglesias. La advertencia de esta palabra, gloria al Señor, dice retenerlo hasta que yo venga, gloria al Señor, porque esta palabra es una advertencia a la iglesia, que se aplican a todas las iglesias. Esto no es un solo lugar, a poder de Dios, el ministerio, poder de Dios, a otros lugares, a todas las iglesias, esta misma palabra, retener lo que Dios nos ha dado.
Porque si no, bueno, lamentablemente, ni te vistas porque no te va. Gloria a sí mismito, gloria al Señor. Pero dice la palabra del Señor. Aquí vamos a ver qué dice Apocalipsis. Gloria al Señor. 3. No vamos a salir de Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene oído, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mire qué tremendo. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué tremendo. La iglesia de Sardis estaba espiritualmente muerta, ya que muy pocos de sus miembros se habían mantenido fieles al evangelio, pero por fuera. Miren, mantenerse bonito, fiel, dice: yo voy a la iglesia, me siento, adoro a Dios, pero dice la palabra, estaban muertos. Dice la palabra que estaban aparentemente fieles a Dios, pero por fuera. Por dentro, muerto. Gloria al Señor. Pero dice la palabra del Señor. Qué bueno es decir lo que dice la palabra. Por dentro, dice, se mantenían fieles al evangelio, pero por fuera vivían una vida vacía. Gloria al Señor, de apariencia. Pero bueno, dice la palabra, manteniéndose fieles al evangelio, por fuera parecía avivada y activa, y tenían fama, dice la palabra, de éxitos espirituales, pero Jesucristo la conocía por dentro, pues Él conoce el corazón de todas las personas. ¿Quién? ¿A quién podemos engañar nosotros? A nadie. Él conoce el corazón. Aunque dice la palabra que esta iglesia parecía que estaba avivada, pero por fuera. Pero estaba muerto en el espíritu. ¿Estará la iglesia actual del siglo XXI así? Gloria al Señor. Pero la palabra dice: oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La exhortación del Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo a través de su palabra, la Biblia. Gloria al Señor. Y terminamos con esto. El final de todas estas cosas. Mira el final. Qué tremendo. Va a ser trágico para aquellos que realmente quieren imitar el evangelio, pero no quieren vivirlo. Como esta iglesia que dice aquí. Vamos a volverlo. Dice: la iglesia de Sardis estaba espiritualmente muerta, ya que muy pocos de sus miembros se habían mantenido fieles al evangelio. Eran muy pocos, dice, los que se habían mantenido fieles al evangelio. Pero dice la palabra: pero por fuera parecían avivados y avivada y activa, y tenían fama de éxitos espirituales, pero Jesucristo conoce por dentro, pues el corazón, Él conoce el corazón de las personas. Gloria al Señor. Ahora, para terminar, vamos a darle el toque final a esto. Le vamos a poner el sello de Dios. Apocalipsis 3:5. Le vamos a poner al final el sello de Dios. Dice la palabra, Apocalipsis 3:5, dice: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, lo que dice el Espíritu, dice a la iglesia. ¿Alguien me lo puede leer mejor? Tal vez yo no lo leí bien, para darle un sello, un final bueno esto. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Vuelve a decir el Espíritu lo que dice a la iglesia, la exhortación del Espíritu a la iglesia. Gloria al Señor. Ahora,
¿Se estará predicando este evangelio que está en la Biblia? Una pregunta, usted contéstala ahí en cualquier lugar donde se encuentre. Pero dice la palabra acá, gloria al Señor. En lo que hemos leído, gloria al Señor, podemos decirlo, bueno, ya eso está en la Biblia. Gloria al Señor. Lo que hemos leído, toda esta parte de lo que es Apocalipsis. Gloria al Señor. Podemos decir, bueno, eso, yo estoy bien delante de Dios. Cualquier cosa usted hágalo a un lado, pero lo más principal es esto, gloria al Señor, que dice la palabra acá mismo. Es claro que se borrará el libro de la vida, el nombre de cualquier persona que haya nacido de nuevo, pero que más tarde se haya negado a perseverar en la fe. ¿Se da cuenta? Ahora, como que el Señor hace una pregunta, es claro, dice que será borrado del libro de la vida el nombre de cualquier persona que haya nacido de nuevo, como una pregunta. Dice, ¿será borrado su nombre del libro de la vida de una persona que haya nacido de nuevo? Claro que no. Ahora, pero dice más adelante, dice la palabra, fíjese bien. Pero más adelante dice la palabra, más tarde, que éste haya negado, ahí hay un punto, a perseverar en la fe y a vencer, el que sea borrado del nombre del libro de la vida, significa la pérdida de ¿qué? De la vida eterna. Ahora dice, y la condenación al lago de fuego, que es el juicio final. Mire, esta palabra tremenda. El final. Porque podemos decir, estamos perseverando hasta el día de hoy. El Señor dice, el Señor borrará a alguien que ha nacido de nuevo. Nunca. Pero dice la palabra, este será borrado que más tarde, dice, más tarde ha negado la fe. Ha negado la palabra del Señor. Se ha vestido de otro evangelio. Gloria al Señor. Ha negado la fe. Dice que la palabra del Señor, la pérdida de la vida eterna, ahora la condenación al lago de fuego y en el juicio final. Esto es lo que dice la palabra, que el Espíritu dice a la iglesia. Que el Señor añada bendiciones a esta palabra. Gloria al Señor. Porque, mi querido hermano, amigo, usted está en un lugar que está recibiendo engaños de falsos profetas, falsas profecías, falsas enseñanzas, cuántas cosas que toleran a Jezabel con el pecado. Huya de ese lugar, escudriñe la Biblia, renuncie a todas estas cosas, porque realmente dice la palabra que el que tiene el Espíritu de Dios, oiga lo que dice el Espíritu, la exhortación del Espíritu Santo. Es una bendición. Si usted quiere entrar en el reino del Señor y su nombre no sea borrado, sino que tiene que perseverar y tiene que mantener, como dice, las botas bien puestas. Gloria al Señor. Tiene que rechazar todo ofrecimiento de falsos profetas. Porque Balaán y los Nicolaitas andan negociando con la iglesia. Deja la santidad, deja la consagración, deja la perseverancia, deja la vigilia, deja la oración. Gloria al Señor. Jezabel negociando con los siervos de Dios, cayéndolo en idolatría y fornicación, fornicando. Gloria al Señor. Que el Señor añada bendiciones en este día. Gloria al Señor. Que esta palabra haya sido de grande bendición a su vida. Gloria al Señor. Tenemos que predicar lo que dice la Biblia. Gloria al Señor, porque si no, ya no seríamos siervos de Dios. Gloria al Señor. Tenemos que tomar en cuenta que la palabra dice que Cristo murió por nosotros. Fue crucificado, dice, derramó esa sangre para limpiarlos del pecado y hacerlos nueva criatura, limpiarlos, llevarlos al cielo. Gloria al Señor. Pero si nosotros no reconocemos ese sacrificio del Señor, bueno, lamentablemente Él habló del cielo y habló del infierno. Usted y yo tenemos que escoger dónde queremos pasar la eternidad, si en el cielo
o en el infierno. Si es en el cielo, tenemos que buscar la palabra del Señor, la consagración, la perseverancia y la exhortación del Espíritu Santo. Bueno, si nos vamos para el infierno, pues no tenemos que hacer nada, sino que celebrar y abrazarnos con el pecado y familiarizarlos con todo tipo de maldad. Mire, pero al final llegó el chamuco, lo vamos juntos con él. Que el Señor lo reprenda, pero que el Señor nos dé fuerza y fortaleza para perseverar en su palabra. Gloria al Señor. Así es que una bendición. Saludamos aquí a los hermanos que han estado en sintonía. Gloria al Señor. Jesse Lenín Torres, Renato Medina, Aurea, ¿cómo es? Auner Soto, José Padrón, Melania Telles. Gloria al Señor. Bueno, la hermana Melania se está escuchando. Gloria al Señor. Bueno, ya escuchó la palabra. Lupita Brusman. Gloria al Señor. Que el Señor me bendiga. Mi hermana Lupita allá en Sudáfrica. María Tejera. Anthony Martínez. Gloria al Señor. Que el Señor añada bendiciones a esta palabra. Gloria al Señor. Y que esta palabra, bueno, como dice, no lo digo yo, sino que lo que dice el Espíritu. Gloria al Señor. Dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Dios nos está hablando. Que el Señor le bendiga. La paz de Cristo en su corazón. Lo esperamos pues la próxima semana, el miércoles. Gloria al Señor. Por este mismo lugar, gloria al Señor. Para seguir predicando la palabra. Tenemos algo maravilloso. Yo quiero orar por los hermanos que han estado aquí en sintonía. Gloria al Señor. Que el Señor los continúe bendiciendo. Y que no se suelte, gloria al Señor. No digo de aquí, sino que escuche lo que dice la Biblia, escuche lo que está hablando el Espíritu Santo a las iglesias, gloria al Señor, a todo creyente y en todo lugar. Y tenemos esta palabra para enviarla a diferentes lugares de esta tierra, gloria al Señor. Yo sé que a alguien hay que el Señor le está hablando, a alguien el Señor está salvando, a alguien el Señor está libertando, a alguien el Señor le está abriendo su entendimiento, gloria al Señor, a través de la predicación. Vamos a orar. Hagámoslo en pie. Padre, en el nombre de Jesús, yo he predicado su palabra. Señor, gracias, Señor, por ponerse en mis labios esa palabra de bendición, Señor, de exhortación, como dice el Espíritu Santo, que está exhortando al mundo, a la iglesia, a los creyentes con esta palabra. Espíritu de Dios, Señor, gracias, llena mi boca cada día, Señor, de su palabra, Espíritu Santo, y ayúdame junto con mis hermanos, Señor, a perseverar fieles ante su palabra y su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, que vidas sean restauradas, cambiadas, transformadas. Espíritu Santo, sabemos que su palabra dice que usted le dará una piedrecita, un nombre nuevo escrito que cada uno conoce. Y usted, Señor, gracias Espíritu Santo, como dice su palabra, que el que persevere hasta el fin alcanzará la bendición de Dios. Espíritu Santo de Dios, en nombre de Jesús. Padre, gracias que ese nombre, Señor, que está escrito en el libro de la vida, nuestros nombres, Señor, Señor, que nosotros podamos lograr, Señor, a entrar en su presencia, salvados, perdonados, libertados del pecado y de la muerte, Señor. Y cuando usted nos llame, Señor, por nuestros nombres, Señor, podamos contestar a su nombre, gloria. Padre, en esta hora, Espíritu Santo, bendice este lugar, este altar, Señor, que hemos levantado para bendecir las almas, las vidas, Señor, los necesitados. Padre, todo aquel, Señor, que busca su presencia, todo aquel que busca la dirección de su palabra, Espíritu Santo, llena su casa, Señor, su familia, sus hijos, su hogar de esta palabra, Señor, sobre todo su corazón, mi Dios, para que seamos, Señor, tenidos por dignos, Señor, de alcanzar esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ahora, Señor, reciba los oyentes, reciba la palabra, reciba la bendición, reciba aquí el pueblo de Dios esta palabra de toda bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el pueblo aquí de Dios dice, amén, amén. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, nuestros hermanos con nosotros.